Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Y quiero que vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Pero antes de leerlo o encenderlo, si usted lo tiene en su Biblia, en su celular, búsquelo el capítulo 10 y si se puede poner en modo avión, mejor para que no se distraiga. Y los que lo tienen acá, lo vamos a tener ahí en pantalla. Yo no sé si está en pantalla porque... ya apareció, perfecto. Mateo 10. Pero bueno, ahorita me lo paso. Y quiero que usted ahí con eso en mente, en su mano, le diga: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, a escuchar, pero especialmente enséñame a practicar en el nombre de Jesús. Háblame hoy a mi corazón, a mi mente y a mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 10, versículo 34. Dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. Punto. Seguir. Cuando usted oye esta declaración de Jesús, usted tiene que ir al contexto bíblico. Porque si usted la lee así, usted dice: esto es una contradicción bíblica. ¿Cómo así que Jesús está diciendo? Está en letra roja para los que tienen Biblia roja. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Y uno dice: ¿y cómo así? Entonces, ¿a qué vino, Señor? Si uno podría responder ahí. Dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. Pero además no solo dice eso, sino que dice: no vine a traer paz, sino espada. Entonces cualquiera puede leerlo así de corrido rápido y dice: no puede poner problema. Vino a guerra, vino a batalla. Vale, ya, gracias. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y yo ahí tengo que ir a ver el contexto bíblico de esto. Y ahí en el versículo 10 el Señor viene hablando un poco con los discípulos. Y dice que son pocos los obreros. ¿Ya? Que había mucha necesidad, pero habían pocos los obreros. Pero dice ahí entonces en el capítulo 10, en el título agregado al texto, dice: Jesús envía los 12. Y aquí hay unas variables importantes a tener en cuenta en el contexto bíblico para poder entrar en lo que el Señor de una u otra manera quiere hablarnos en esta temporada del área relacional. Porque hay algo que creo hemos aprendido en estas 4 o 5 últimos domingos, y es que nuestras relaciones sin Jesucristo no tendrían forma de llevarse, o sea, serían imposibles. Y Él es el modelo. Pero cuando usted escucha un modelo relacional que le dice que esto es no con paz, sino con espada, usted dice: ¿y ese tipo de relación cómo es? Entonces tiene que ir al contexto y mirar varias cosas que están sucediendo acá. Lo primero que pasa es que el Señor dice ahí en el versículo 1, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice: estos son los 12 apóstoles. Escuche bien el título: estos son los 12 apóstoles. Y usted no escucha mucho hablar del apóstol Judas. ¿Sí o no? Porque como fue el traicionero, ¿cómo lo recuerda uno? Como el Judas. Pero resulta que aquí dice la Biblia que era el apóstol. Ay, y uno dice: uy, pastor, usted está diciendo una herejía. No, yo estoy leyendo la Biblia. Ahí dice que él envió a los 12 apóstoles y dentro de ellos iba un tal Judas, ¿sí? Que era apóstol. Pero no es solo eso. A ese Dios le entrega autoridad. O sea, le dice: vaya, sane a los enfermos. Y uno dice: ¿y este Jesús cómo hace eso? ¿Sí o no? Jesús era controversial. Más adelante dice que Jesús envió a estos 12 discípulos no para ir a los gentiles, sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y usted sigue leyendo ahí hasta llegar a este versículo, al 34, y entonces se va a dar cuenta que lo que Jesús está dando aquí son instrucciones para una encomienda, una misión, ¿sí? Por eso estamos en Vive tu Misión, área relacional, ¿ya? Y vamos a llegar a este punto. Como en nuestras relaciones, esto que Jesús le está entregando a sus discípulos
Y es lo que creemos en Tierra Nueva, que si usted está acá es porque quiere acercarse a ser discípulo de Cristo, de Jesús, no de una iglesia, no de un hombre, pero sí de Jesús, ¿ya? A través de la palabra de Dios. Y ahí entonces Jesús empieza a entregar estas instrucciones que no son fáciles. Y después del versículo 34, agrega entonces algo que nos complica más todo lo que hemos venido hablando. Porque dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto. ¡Ay! Ya metió la palabra conflicto y yo buscando paz. Y yo fui a la iglesia es que para dejar de pelear. Y hoy el pastor que el Señor manda que haya conflicto. ¿Sí? Dice, porque he venido a poner en conflicto al padre, al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. ¿Vio? Es bíblico. Es un gran misterio, no es un gran misterio, es bíblico. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¡Wow! Y uno dice, ¿y aquí qué, pastor? Pero y entonces, ¿y la familia y la unidad familiar? ¿Cómo mantenemos esto? Y yo le digo, pues uno lee lo que Jesús dice y no debería extrañarnos todo lo que nos pasa, ¿sí o no? ¿Cierto? No debería extrañarnos todo lo que a veces nos sucede como familias. O sea, a veces uno escucha historias que son súper trágicas. A veces uno escucha familias o tiene familias también uno atrás que son muy complejas, difíciles, que uno dice, ¿cómo hago ahí? Pues bien, el Señor está en este contexto diciendo algo muy, muy, muy contundente, que Él vino a poner división. Y por eso le sumaba un poco a este contexto todo lo que involucraba ahí sus discípulos. Pero ¿qué es la división? A partir de aquí el Señor me regalaba a nivel de introducción 3 puntos bien especiales que este versículo nos dejan como claves para poder entender el conflicto en nuestras relaciones. El primero es que Jesús vino a poner división. Para decirlo en una palabra que está muy de moda, vino a poner disrupción. O sea, Jesús vino a dividir. ¿Qué vino a dividir? La luz de las tinieblas. En toda familia donde esté llegando la luz, las tinieblas no van a querer, ¿sí?, que esa luz ocupe ese lugar. Entonces, cuando usted se mete con Cristo, cuando usted empieza a caminar en una relación, no en una religión, ¿qué va a pasar? Que usted va a empezar a llevar luz. Y puede que la cara todavía Dios se la haya dejado de testimonio, pero usted va haciendo luz. Entonces, donde usted llega, empieza a haber división, empieza a haber disrupción, porque eso hace la palabra de Dios. Ay, pastor, ¿y eso en la iglesia cómo sería? Pues más, porque en la iglesia a veces somos más hipócritas y queremos llevar el baile en paz. Ay, no, hay que quedar bien con el pastor. ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Sí o no? Hay que quedar bien, que no, porque en la iglesia nos ven, nosotros tenemos que ir contentos. Mire, hoy encontré la cuarta, ¿sí o no? Varias funciones que el tapaboca viene dándonos de bendición. La primera, mi esposa se la reveló el Señor, ¿sí o no? Y es que ya uno puede orar, abrir la boca y nadie sabe que uno está orando. Pone el tapabocas y usted está declarando el nombre de Jesús, yo reprendo este demonio inmundo. Aléjate de mí, Satanás. Nadie lo ve, usted es así. Solo le ven aquí. Usted no sabe qué está diciendo, sino la primera es esa. La segunda para los malacarosos. Se ponen el tapabocas y uno los ve felices siempre. Se pueden poner hasta una sonrisa aquí, ¿cierto? La tercera para que no se cepille los dientes. ¿Cierto? Y la cuarta, cuando usted necesita empezar a pronunciar la verdad, para reprender, para declarar, ¿sí? Porque usted ya nadie lo está viendo, nadie sabe, usted está ahí parado y dice, ¿será que me está diciendo algo? ¿Sí o no? Entonces uno no sabe, por ejemplo ahora en la alabanza, uno dice, ¿será que este estaba cantando o no estaba cantando? Pues no sé, porque todos tienen tapabocas, ¿sí? Entonces ya uno no depende de eso, pero vuelvo al punto. La división, la disrupción que Jesús nos pone a través del segundo punto, que es la espada, ¿sí?, es para separar tinieblas de luz. Y si nosotros vamos a ver cómo nos hemos movido, va a ser difícil entender el concepto de paz, por lo que nuestro país lleva viviendo entre 6, 8, ¿por qué no 60 años? ¿Sí? Y entonces nuestro país, nuestra nación quiere encontrar esa paz y no concuerda, porque se supone que la hicimos y estamos peor. ¿Sí? Y esa paz generó más violencia. Y entonces yo le decía al Señor, ¿por qué? Y me dijo,
porque donde mi paz llega hay espada. Y la espada va a cortar. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, donde Jesús llega, ya no hay intención que se pueda guardar detrás de un tapaboca. Ya no hay intención que se pueda guardar en el, hagámonos pasito, llevemos la fiesta en paz. No. Y en nuestras relaciones no es posible, ¿sí?, mantener una buena relación sin disrupción, sin división y sin espada. Ay, pastor, ¿cómo usted no está diciendo que hay que ir peleando? No. Lo que le estoy diciendo es que nosotros nunca aprendimos a manejar el conflicto. Y por eso nos enredamos cuando hay conflicto. Todo se pone más complicado porque ponemos todos los principios que ya hemos aprendido y no los usamos, ¿sí? Dice Romanos 5:1. En consecuencia, entonces, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Dónde comienza la paz? Con Dios. Pero la paz de Dios, que comienza en Él, trae división. O sea, no va a ser tan cómoda. La paz de Dios incomoda. Porque cuando usted empieza a recibir la paz de Dios, usted va a estar tan firme que nadie va a mover sus convicciones. Nadie va a mover lo que usted cree. Entonces usted va a dejar de hacer o parecer lo que a otros les conviene. Y usted va a hacer lo que Dios necesita que usted sea. ¿Por qué? Porque Él mete la espada. Pero nosotros no aprendimos a hacerlo de esa manera. ¿Cómo resolvíamos nuestros conflictos entonces? ¿Cómo resolvía usted sus conflictos? ¿Cómo aprendió a verlos usted en casa que se resolvían? Esta semana hicimos una encuesta en el curso de espiritualidad emocionalmente sana. Y fue sorpresivo cómo cuando se preguntaba entre las personas que estaban haciendo el curso, ¿qué recibieron o qué les enseñaron acerca de X cosa para hacer cosas? Dentro de ellas el conflicto. Y la mayoría de ellas el 80%, no me enseñaron nada, no me dijeron nada. Es decir, crecimos, íbamos creciendo, nos reproducíamos, todavía no hemos muerto, pero nunca nos dijeron nada. Entonces, el conflicto no es algo que uno dice, ay, hoy tengo unas ganas de conflicto, ¿con quién me agarro? Bueno, hay unos que parecía que vieran así, pero uno no se levanta por la mañana y dice, hoy es el día del conflicto, ¿sí? No, nadie quiere pelear, nadie quiere confrontar, pero Jesús vino a ser disruptivo y a poner la espada para que su paz sea la que verdaderamente reine. Entonces Dios quiere entregar a la iglesia hoy, nos quiere enseñar 3 herramientas que no aprendimos, que no nos las enseñaron y que, para ser sinceros, no hemos sido intencionales para aprenderlas, ¿sí? Porque cuando nos hablan de paz, vemos la figura de la paz del hombre y no nos convence. No es totalmente convincente. Todos la anhelamos y la queremos, pero no es convincente. Entonces, cuando yo entiendo lo que Jesús está diciendo, que su paz viene con división, con espada, ¿sí? Yo tengo que entender por qué Él vino a poner conflicto y por qué a Él le interesa que su iglesia aprenda a resolver los conflictos de una manera diferente. Y especialmente ¿con quién? Con toda esa lista que el Señor nos está mostrando ahí. Entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre nueras y suegras, que pareciera imposible, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que aprender a hacerlo. Pero tenemos que estar equipados. Entonces el Señor quiere equiparnos hoy para decirnos algunas cosas especiales. Y hay 3 características importantes de una persona que sabe manejar el conflicto en sus relaciones a partir de lo que el Señor dice en Mateo 10:34. Y vamos ahí atrás a Mateo 5, versículo 9. Está hablando del Señor en el Sermón del Monte, que es conocida como la constitución del reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, dichosos los que trabajan por la paz. Ay, tan bonito eso, ¿cierto? Hay dicha, la versión Reina Valera 60 dice, hay bienaventuranza en aquellos que trabajan por la paz, en los pacificadores. Yo soy un pacificador, decimos muchos, pero no sabemos qué es un pacificador, porque nos dijeron que era solo el dichoso.
Y resulta que ahí seguido en el versículo 10 el Señor dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Si tú vas a anhelar la paz, si tú quieres que haya paz, vas a ser perseguido. Porque la paz implica procurar la justicia de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Hay una retribución. Versículo 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Cuando por buscar mi paz muchos se molesten contigo. ¿Y de qué le estoy hablando aquí? Es que ser un pacificador no es procurar que la gente siempre esté contenta. Ser un pacificador no es ignorar que algo pasa. Ay, no, algo pasa, pero hagámonos pasito para no molestar. Es que después se enoja la señora. Y, ay, no, me da cantaleta. No. Yo soy pacificador. La paz de Dios, la paz de Dios. No, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios viene con disrupción, con división y con espada. La paz de Dios viene con inconformidad de lo que no está bien. Y un pacificador no se conforma con las cosas cuando están mal. Si está mal, hay que sacar la espada. Hay que pararse. Hay que levantarse. Porque hay dicha en ser pacificador. Pero ser pacificador implica muchas veces romper el status quo, romper lo que todos creen que es paz. Romper lo que no es. Porque el segundo punto precisamente para ser un pacificador de verdad es romper la falsa paz. Cuando usted entiende que es un pacificador, cuando usted, ¿sí?, entiende que no es por quedarse callado, sino por hablar y sacar la espada para dividir entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué cree usted que es nuestra familia al final, cuando usted se está acercando a Cristo, la que más dificultades le va a poner? Porque usted está entrando a romper. ¿Entre qué? Entre la tradición, entre los hábitos. No sé si alguno aquí le han dicho en su casa y usted le pregunta, papá, ¿y por qué se hace así? Hágalo así, punto. No sé si le dijeron eso. Bueno, hoy es un día para que usted como pacificador se libere de ese punto. ¿Por qué? Porque no es así. Él vino a traer la espada para que usted aprenda a hacerlo como dice la espada. Para que usted corte con hábitos, con patrones, con cosas pecaminosas que al final hoy Dios le está diciendo, es que no era así, es así. Pero como usted quedó callado, cometió el tercer punto, el pecado del silencio. Porque un pacificador de verdad no peca en el silencio. No se queda callado, guardando las cosas, ignorando que algo está mal. Si algo está mal y yo quiero esa paz, tengo que entrar a dividir y decirte, esto no está bien. Y necesitamos hacer algo, porque no quiero seguir viviendo esa falsa paz. Cuando rompes el silencio, entonces dejas de ignorar que algo va mal y procuras caminar hacia que algo vaya bien. Y estudiando buscaba una ilustración y el texto que estaba estudiando colocaba una que me pareció bien interesante para no colocar siempre las de esposos, porque siempre nos cogen a los esposos de ejemplo. Y cuenta ahí la ilustración que había una joven alrededor de 24, 25 años que se había ido a hacer su carrera profesional, salió de su casa y se fue a otro país y hizo su carrera, ¿sí? Pero terminó su carrera y pues en sus planes y proyectos regresó a su casa para volver a saber qué seguía. Y de pronto, en ese camino, esa muchacha llegó a su casa materna nuevamente. Pero ¿cómo llegó ya? Profesional, independiente, llevaba 5 años, 6 años viviendo sola, ¿sí? Ella hacía sus cosas, ya es una mujer adulta, ¿sí? Pero cuando llegó a la casa, ¿la mamá dónde estaba? En su casa. Para la mamá, ¿qué había cambiado? Nada. ¿Quién llegó? La niña. Mija, aquí le tengo, mañana tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y ella se levantó y decía, y se iba. Y entonces ella duró como una falsa pacificadora mucho tiempo. No, ¿para qué le complico a mi mamá? No, y pues como llama a Caracas unos días, ¿para qué peleo con ella? Y la mamá entonces, ¿qué hacía? Gobernaba su vida. Porque cuando ella llegó a la casa ¿de quién? De la mamá. Y como era la casa de la mamá, ahí se hace lo que, ¿qué?
lo que ella diga, ¿sí o no? Falsa paz. ¿Quién dijo? Si es una mujer adulta. Ah, claro, hay cosas que tienen que gobernarse bajo unos límites de una casa. Pero en la falsa paz, aquella mujer sencillamente callaba. Y de pronto fue a un curso de relaciones emocionalmente sanas en la iglesia, ¿sí? Y empezó a entender que ella debía romper el pecado del silencio. Empezó a entender que Cristo vino a traer división, disrupción y espada. Y que lo que no está bien, hay que hablarlo. Porque recuerden que la adivinación es pecado. Yo no sé si a algunos en sus casas le ha pasado que ha preguntado ¿qué le pasa? ¿Y qué le ha respondido? Ah, es las mismas casas que yo predico, sí. La misma que en la mía. ¿Qué le han dicho? No, no pasa nada. Cuando no pasa nada, ¿qué pasa? Todo, gracias. ¿Sí o no? El mismo evangelio. Nos pasa igual. Entonces esta mujer descubrió en este versículo libertad. ¿Para qué? Para hablar. Para entender que la paz de Dios primero divide, rompe con lo que está mal. Y si hay algo que está mal, yo tengo que hablar. Entonces la mujer se fue en la práctica, hizo su terapia con relaciones emocionalmente sanas y se fue y le dijo, madre, yo te amo con todo mi corazón. ¿Sí? Y quiero decirte que estoy feliz de haber regresado a casa. Pero también tengo que decirte que me molesta que quieras controlar mi vida porque soy una mujer adulta. Ya no soy una niña. Y siento que lo que tú estás haciendo es imponerme una forma de vida que ya no es la mía. ¿Sí? Entonces yo lo voy a hacer. Entonces ella se fue y le dijo a la mamá. Y la mamá, que también había ido al curso, le respondió. Sí, querida hija. Si ves que tienes que hacer el curso. Querida hija, yo lamento haberte hecho pensar o haberte hecho sentir que estaba controlando tu vida. Lo único que quiero es que entiendas que como mamá todavía te veo como mi hija, pero hoy me doy cuenta que creciste y sé que necesitas tu independencia. Te pido perdón y te pido algo especial. Cuando sientas que yo me estoy metiendo en tu vida porque no es intencional que yo lo hago, por favor, hazme una señal. Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron, listo, mamá. Entonces, cuando yo siento que tú te estás metiendo en mi vida, yo te voy a dar dos claves. Te voy a decir, recuerda que te amo. Cuando yo te diga eso, tú te vas a dar cuenta que te estás metiendo en mi vida. Y así empezaron a caminar hasta que hasta que la mujer, aquella mujer, maduró, encontró un esposo y se fue de la casa. Así termina la historia, ¿no? O hasta que consiguió un buen trabajo y se fue. Pero no es así como nos enseñaron a nosotros a manejar el conflicto. Yo les estoy poniendo cómo debería ser y cómo se ve bonito y cómo la iglesia cree que uno resuelve los conflictos. Pero lo que Jesús dice en la palabra es que realmente el conflicto no siempre se soluciona así. A veces se soluciona con división, con disrupción, con lo diferente, con lo que rompe, con lo que cambia. Y lo que Dios nos está regalando hoy es la libertad de poder decir, ya no aguanto más. Es que la Biblia dice esto y nosotros estamos haciendo esto. Y eso aplica para los esposos, para los padres y hijos, para los hermanos, para los compañeros de trabajo, con el jefe, con todo el mundo, con los líderes de la iglesia. Es que lo que estamos haciendo está mal. Está mal. Entonces Jesús vino a traer división, a traer disrupción, a cortar, a que no pase más. Amén. El pacificador entonces no es una persona pasiva, no es una persona tranquila que se queda ahí y ya no más. No es una persona pasiva que se queda y no va a pasar nada más, sino que entra entonces a disruptar, a disruir, a dividir, para que esta división llegue y nos libere a lo nuevo. Dice Romanos 12, entonces el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Si es posible, coma, tú tienes Biblia, resalte. Escuche bien esto. Romanos 12, 18. Si es posible, coma, ¿qué dice ahí? Si es posible.
Solo si es posible. Y me encanta lo que sigue. Dice, y en cuanto dependa de quién, de ustedes, diga ahí, de mí. En cuanto dependa de mí. En cuanto dependa de mí. En cuanto dependa de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene que hacer el otro. Y si tú estás haciendo mal, entonces tú tienes que decidir. No te puedes quedar haciéndolo mal. Porque yo te puedo insistir, pero tú no lo entiendes. En lo que dependa, ¿de quién? De mí. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz, ¿con quién? Con todos. Yo siempre cuento un testimonio aquí porque hay momentos donde no depende de mí. Un momento en nuestras vidas de transición donde no dependía de mí esa libertad. Pero yo la quería, yo la anhelaba. Entonces mis pastores me dijeron, pues hermano, mire, la Biblia está llena de cartas. Escriba. Porque si la otra persona no quiere hacer lo que le corresponde, entonces tú haces lo que a ti te corresponde. ¿Sí? Tú haces lo que a ti te corresponde. Vamos a esperar que el amigo termine la llamada, ¿vale? Podemos esperarte o si quieres puedes atender la llamada allá afuera, ¿vale? Listo. Disrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en lo mismo. Dice, si es posible y en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. Porque hay cosas que no dependen de quién, de mí. Hay cosas que si mi hermano no las quiere cambiar, no las va a cambiar. Pero en lo que dependa de mí, sí. Y por eso hablaba de escribir. Porque hay un momento donde usted dice, ¿cómo cambio esto? Es que mis fuerzas, escriba. Usted coge y escribe. Con su cuaderno, Señor, siento esto, siento esto, siento eso. ¿Y qué hace? Lo procesa para que usted pueda llegar como la mamá y la hija a hablar lo que tiene que hablar. Porque dice, si es posible. Y ahí usted se convierte en un pacificador de verdad, rompe la falsa paz y rompe el pecado del silencio. Y el pecado del silencio rompe para ir a confrontación. Porque lo leímos al principio ahí en Mateo 10:33. Dice el Señor que Él no vino a eso, sino vino a traer conflicto. Y el conflicto es confrontación. Y si en su casa hace falta confrontación, es necesaria a veces. Si usted cree que está llevando una paz falsa, es porque hace falta confrontación. Y la confrontación va a traer conflicto. Lo que Dios nos está dando hoy es una herramienta para que nosotros aprendamos que van a haber conflictos, pero que nosotros tenemos la espada para solucionarlos. Por eso Él coloca la división, pero coloca la espada. ¿Para qué? Para que la arreglemos, para que no pequemos. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 32, versículo 3-4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. El silencio empieza a consumirte. La falta de confrontación, la falta de espada, la falta de disrupción es la que nos enferma a veces. ¿Sí? Ya ustedes han escuchado por muchas partes que hay muchas enfermedades del ser humano asociadas ¿a qué? A lo que siente. ¿Sí? No solo a lo que come, a lo que siente. ¿Por qué? Porque hay muchos que en este extremo se paran en un punto y dicen, llevemos el baile en paz, no hablemos. Y ahí vivimos. Y se tragan eso. Y cuando se lo tragan, ese silencio empieza a matarlos por dentro. Empieza a matarlos por dentro. Y por el otro lado, hay otros que lo quieren decir todo. Ajá, no, papá, es que pastor, yo de los que le digo a todo el mundo todo, yo un frentero. Esos igual van para el cielo y usted va al cementerio y están igual. ¿Sí? Pero los dos extremos son malos. Por eso el Señor entrega la espada, entrega la división, entrega la disrupción para que tú aprendas a hacerlo. Y por eso el apóstol Pablo dice, siempre y cuando ustedes puedan, en lo que sea posible, procuren la paz. Porque Dios sí quiere paz en nuestras vidas, pero quiere la paz de Dios, no la paz del hombre, no la paz de nosotros, no la paz que se acomoda, no la paz que se queda callado. Y hay un tiempo para ser paciente, tú te quedas paciente. Pero hay un momento donde tú te tienes que cansar, donde tú tienes que ser disruptivo y decir, no me aguanto más esto. Esto tiene que cambiar porque yo estoy caminando con Cristo para que esto cambie.
Pero no puedo vivir un cristianismo que sigue sin cambio. No puedo vivir un cristianismo que no sirva para nada. No puedo seguir yendo a una iglesia solo a ir, sino que tiene que pasar algo en mi vida. Y eso es lo que Jesús dice cuando trae la división y trae la espada. El camino hacia la verdadera paz nunca jamás llegará fingiendo lo que está mal o está bien. Si tú sigues poniéndole máscaras a lo que está mal, va a ser doloroso. Y Dios te está diciendo hoy, yo traje la espada para cortar eso. Es un tiempo de sacar lo que está mal y ya no más. Y yo te tengo que decir lo que estoy sintiendo, porque he visto esto. ¡Ah! No, no era así. Bueno, yo hoy lo voy a cambiar. No estoy diciendo que seas tú el del error o el del error, pero si estamos en una falsa paz, hoy rompámosla. Ay, porque la iglesia nos enseñó a ser bien hipócritas. Y nos dijo que como iglesia teníamos que estar perfectos. Y en el liderazgo sí que lo vivimos. Muchos crecimos siendo líderes perfectos. Como siempre lo cuento, el líder de jóvenes de la iglesia predicaba con la mano enyesada. Ay, no, es que es un berraco el líder, ¿sí o no? Pero nadie sabía que la mano enyesada era por pegarle a las cosas cuando estaba bravo, ¿sí? Pero era el líder de jóvenes de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué berraco el líder de jóvenes! Nunca tiene problemas, es el más. Pero su casa se destruía por dentro. ¿Por qué? Porque no entendía qué era la espada, no entendía qué era la división que Jesús trajo a nuestras vidas. Y Él las trajo para que nada más fuera puesto por encima de Él. Ahí seguido en el versículo 36, usted lo lee y está diciendo que esa división contra padre, madre, es para que usted jamás ponga esas cosas por encima de Dios. Él le estaba diciendo a sus discípulos, van a comenzar un camino difícil, pero jamás nada ni nadie podrá estar por encima de mí. Ni tus padres, ni tus hijos, ni tu madre, ni tu trabajo, ni tu iglesia, ni tu liderazgo, ni tu don, nada estará por encima de mí, nada. Esa fue la división, esa fue la espada que Él trajo. Por eso los verdaderos pacificadores aman a Dios, aman a los demás y se aman a sí mismos lo suficiente como para perturbar la falsa paz que a veces hay alrededor de nuestras vidas. Como para poder decirte, mire, este es un compromiso muy berraco, se los tengo que confesar como iglesia. Porque fue a lo que me comprometí con Dios. Y como yo soy tan chévere, entonces la gente se sorprende cuando yo me emberraco. Y sobre todo se sorprende cuando yo en amor me siento con mis amigos, con los que sirvo, con los que voy a la iglesia y le digo, sí, pero eres un hipócrita. Uy, usted está muy duro, ¿no? Y a mi esposa ni hablar. Y cuando de pronto tengo que sentarme y decirte, yo lo que veo en tu vida es solo orgullo. Y la palabra dice que Dios se opone a los orgullosos. Y yo lo que veo en tu vida es un pecado. Porque hay que llamar a las cosas como son. Y a eso nos mandó Dios a este lugar, a poner división y a poner la espada en medio de cosas que ya no pueden estar en estas familias. En medio de cosas que ya no podemos seguir enmascarando y empastelando para que se vean bien. ¿Para quién? ¿Para el mundo? No. Un verdadero pacificador se hace vulnerable porque sabe que el poder de Dios se va a perfeccionar en esa vulnerabilidad. La verdad solo puede ser confrontada. Efesios 4:15. Y más bien al conocer la verdad con amor crecerán en todo. Serán perfectos pacificadores, ¿sí? Dejarán de ser hipócritas y se ajustarán para entender que no son perfectos, que sus matrimonios tienen dificultades, que como hijos no somos perfectos, pero somos hijos de Dios. Y cuando yo aprendo la verdad con madurez, con amor, crezco. Cuando dejo de ser víctima y entiendo que Dios permitió todo lo que pasó en mi vida con un propósito. Y que cuando yo llego a esta nueva casa, a esta nueva familia que Dios me está dando, dejo de huir. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no vale la pena seguir huyendo. Porque al final Él siempre va a traer división, disrupción y espada. Él siempre va a ponerte ahí. Y te va a decir, de aquí vuelvo y la pongo. ¡Tum! Ah, entonces me voy para otra iglesia. Ahí vuelvo y la pongo, mijo. ¡Tim! Porque ese es Jesús. Eso fue lo que Él hizo.
Y cierro entonces con Mateo 10, 16. Y esta analogía me encanta. Ahí mismo en Mateo 10, en esas instrucciones abajo, dice, ay, esto me encanta. Los envío como ovejas. Mira el que tiene al lado que todavía lo menciona. Míralo si no tiene cara de oveja, ¿sí o no? Bueno, hay unos que tienen perfil de cabra, pero digamos que los envió como oveja, ¿sí? Mira el que tiene al lado, somos ovejitas. Cuando usted piensa en una ovejita, ¿usted en qué piensa? ¿Sí o no? Algo tierno, algo, ay, tan chévere la ovejita, ¿sí o no? Ay, yo tengo unas ovejitas que no son tan tiernas. Los envío, son bravas. Los envío como ovejas en medio de lobos. ¡Wow! ¿Usted sabe por qué el Señor le tenía que decir a los discípulos, esto no es un juego, hermano, tiene que dejar todo por mí? Si no está dispuesto a dejar padre, madre, hijos, todo. Y quiero aclarar, lo hemos predicado en los anteriores capítulos de la serie sobre la importancia de la familia y lo que Dios tiene. No es una contradicción. Lo que pasa es que Dios aquí está hablando a sus hijos, a los discípulos. Les está diciendo, ustedes son mis ovejas. Ustedes tienen que caminar diferente. No pueden caminar tapando las cosas. Tienen que sacar a la luz. No permitan que más cosas estén ahí escondidas. Busque, toque a quién sacarla. Pastor, yo no quiero cargar más esto. Ahí lo entrego. Y aquí barremos después y listo. Pero ya no más. Es increíble cómo cuando tú enfrentas la sanidad interior de tu vida, sigues sacando y sacando y sacando. Ya no saques más. Pon la espada y vive diferente. Porque eso fue lo que él hizo en la cruz. Por eso les estaba advirtiendo. Yo traje conflicto, división, porque para que la luz se separe de las tinieblas hay una batalla. Eso fue lo primero que él hizo en Génesis. El Señor llegó, vio el caos y separó la luz de las tinieblas. Y cuando la luz se empieza a separar de las tinieblas, el diablo se molesta. Y un amigo me daba un testimonio ayer hermoso de un hombre que está caminando en la fe y yo lo bendigo. Porque me encanta ver cuando una persona da pasos de fe y se tira y yo digo, yo no lo haría, pero se tiró. Y me dice, pastor, es que no entiendo, estoy decepcionado. Dios, como usted hace 8 días, estoy decepcionado. ¿Cómo es que yo me veo la película que me pareció interesante y me vi la película esta del Cuarto de Guerra? Oiga, ¿qué película, pastor? Pero no, me tiene decepcionado el Señor. Justo yo empiezo a orar y entonces se alborotó todo. Problemas por todo lado. Justo cuando yo no oraba, vea, yo no oraba, no leía, no creía en Dios. Ahora por lo menos creo y me congrego virtual. ¿Sí? Y justo empiezo a orar y se alborotó todo. Yo no entiendo, pastor. Y yo nada más lo veía y decía, ay, tan lindo. Y una oveja, ¿sí? Una ovejita. Yo le dije, ¿cómo fue llamar la película que estaba viendo? ¿Cuarto de qué? Mijo, usted alborotó todo. Porque cuando usted se mete al cuarto de guerra es porque usted entendió para qué es la espada, hermano. Usted entendió que las tinieblas lo tenían amarrado. Y lo que usted hizo cuando entró a ese cuarto fue decirle a las tinieblas, a mí no me friegan más. Porque Dios a mí me dio división y espada para cortar esto. Y pues claro que se le van a alborotar porque no ve que las tinieblas lo tenían agarrado. Y ahora que usted se dio cuenta, empezó a separarlas. Y las tinieblas no se quieren ir. Usted ve este sitio de noche y dice, ay, tan chévere, está iluminado. Nos pasó así, nos confiamos y cuando llegó Real, las que vinieron a Real llegaron en tinieblas. Porque la luz no alcanza. Claro, yo la he visto de día, pero de noche no sabía porque las tinieblas se resisten. Entonces, ¿qué hay que ponerle? Más luz, acomodarla. Eso pasa. Por eso el Señor dice en esta analogía, los envío como ovejas en medio de lobos, porque el diablo se va a molestar. Hay algunos familiares que se van a molestar cuando usted le dice, no, no hagamos eso porque es pecado. Se nos puede devolver. Eso lo hace todo el mundo, pero yo no. Entonces, ¿qué pasa? Divide. Porque hay mucho lobo disfrazado de oveja. Por tanto, entonces, sean astutos como serpientes
Wow, y uno dice, Señor, pero me tienes loco con esta prédica, ¿cómo que como serpientes? Si luego la culebra no fue el problema del principio. Y la serpiente es un animal estigmatizado por el relato bíblico, ¿sí? Porque ninguno, no he visto, por ejemplo, las fotos en Instagram, dice, si adopta serpiente, ¿no? ¿Sí o no? Hasta gato he visto. Pero nadie está buscando adoptar, ay, adopté una mascota, ay, se me perdió la boa constrictor, ¿no? ¿Sí o no? Uno no tiene una boa en la casa de mascota, ¿cierto? Bueno, hay gente que sí, por alguna vez me encontré una belleza. Pero la serpiente es bien estigmatizada y cuando le dicen a uno sea como serpiente, uno dice, no, mire lo que le pasó a Adán y a Eva, no, yo no, como serpiente no. Pero Dios usa todo. Y cuando yo buscaba la definición de serpiente, miren la definición, se las voy a leer. La serpiente es un animal que muestra gran cautela. Wow. Para ser un verdadero pacificador, para poner la espada, para poner la división, yo necesito tener cautela. Porque muchas veces de braveros, de bravos de espada, es que yo tengo la espada, y mira lo que la palabra dice, lastimé, manipulé con la palabra. Pero la serpiente tiene cautela. Dice, cautela y destreza en evitar los peligros y sobre todo protege su cabeza, sus pensamientos, porque ya sabe que aquí comienza todo. Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No se amolden a este mundo, cambien su entendimiento. Eso es división. Por eso si usted siente que el mundo lo lleva, está acomodado, está muy bien, preocúpese, revise si es que el mundo lo lleva, si usted va, o si Dios va en su vida. Porque de pronto el mundo, usted se montó y el barco, el mundo lo lleva y dice, hágale. No, yo estoy bien financieramente, todo, tin. Hasta voy a la iglesia y eso. Pero de pronto por debajo está todo tapado. Y usted, para hacerse la fiesta tranquila, ay no, vamos bien. Dios hoy te está diciendo que no estamos para estar de esa manera. Que hay que ser como las serpientes, astutas para protegernos. Sagaces para saber cuándo hablar, cuándo confrontar, cuándo decir, stop, no me aguanto más esto. Soy un hijo de Dios y tú me respetas. Sagaces para decir, ¿sabes? Hoy es tiempo de guardar silencio. Voy a hacer un ayuno, voy a orar. Quiero preguntarle a Dios qué piensa de esta situación. Voy a pedir consejo. Ay, porque hay muchos que ven el otro lado de la serpiente, ¿sí? Dice que la serpiente es flexible. Entonces se escabullen de todo, no se dejan tocar por nadie, ¿no? Y uno los ve, entonces uno dice, con mi esposa en estos días, y pues decía, yo vi tal cosa, y yo le dije, yo la vi y pasé. ¿Y por qué no nos dijeron nada? Yo le dije, no sé, yo no los voy a buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta mantener la falsa paz. Yo tengo una instrucción clara de parte de Dios de no mantenerla. Pero también he aprendido que el Señor me manda a ser astuto para esperar tu tiempo y el de Dios. Porque yo no te puedo obligar, nadie te va a obligar a que de una vez por todas dividas eso que hoy tienes que dividir. A que le pongas la espada a eso que tienes que ponerla. ¿Por qué? Porque es en cuanto dependa de mí. Y en lo que depende de ti, yo lo respeto. Y eso es lo que nos da ser como serpientes. Ser astuto para saber cuándo estar ahí y decirte, es que no vas bien. Y ya que me lo preguntas y me das permiso para entrar en tu vida, te voy a decir esto y esto. Con la espada. No a bibliazos, ojo. Con espada. Porque es que hay algunos que usan la Biblia para dar bibliazos. Y eso no funciona así. Sigamos leyendo. Dice, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos, ¿como qué? Como palomas. Eso sí. Como palomas, sencillo, sobre todo los sencillos de las palomas. Los palomos hablan así con el pecho. Pecho paloma le decían uno en el ejército, ¿sí o no? Pero muchos no fueron al ejército, me acabo de dar cuenta, pero bueno. ¿Qué es la paloma para nosotros? ¿Es un símbolo de qué? De paz.
Ustedes entienden el mensaje que Dios está diciendo en medio de la división, en medio de que yo no he venido a traer paz, sino contienda, conflicto, espada. Este mismo Jesús está diciendo: sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Porque la paz de Dios es sencilla. Lo que pasa es que nosotros queremos ponerle nuestra necesidad emocional de paz a la paz de Dios, y por eso no la podemos comprender, porque la paz de Dios, dice Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que yo pueda pensar, pero pastor, ¿usted cómo se queda en paz viendo lo que está pasando? Y yo le digo: la paz de Dios no es la mía, porque igual la mía lo había matado de rato. Pero la paz de Dios no, porque la paz de Dios te mantiene en la astucia y en la sencillez. Te mantiene en el romper el pecado del silencio cuando hay que romperlo, pero aplicar el silencio cuando hay que aplicarlo. Jesús fue plenamente en sus relaciones disruptivo para saber cuándo pateaba las mesas y cuándo se callaba camino a una cruz. Porque en ese silencio caía la espada para dividir nuestras vidas de las tinieblas a la luz. Y entonces el Señor, a partir de esa analogía, nos deja entender que debemos ser astutos en este tiempo, porque el enemigo quiere venir a dividir, y nosotros necesitamos empezar a pasar de un lado al otro. Necesitamos empezar a pasar de una actitud defensiva a la franqueza, a la transparencia, a la honestidad. ¿Sí? Porque la actitud defensiva me hace defender para que no me golpeen, pero no soluciona nada. Pero la franqueza, el carácter, dice la palabra, el carácter firme lo guardarás ¿en qué? En perfecta paz. El de carácter firme sabe cuándo decir sí y cuándo decir no. Y hay personas que necesitan en su vida hoy decir sí o decir no, porque hace rato no va para ningún lado. Y Dios necesita hacerlo. Dios necesita que pasemos de dejar de ser reactivos. ¡Ah, qué le pasó! ¿Sí? Solo reaccionamos. La iglesia a veces solo es reactiva. ¡Ay, nos cerraron! ¿Y ahora qué hacemos? Prendamos, desconectémonos. Tenemos que dejar de ser reactivos y pasar de ser empáticos, encarnados en las personas, como ya lo aprendimos hace algunos días. Y tenemos que pasar del miedo. Y esta temporada sí que nos ha hablado de miedo. Porque como siempre lo digo, nunca en la historia de la humanidad, o por lo menos en la de esta generación, nos levantábamos a contar muertos. Nunca. Y eso trae miedo. Porque eso es lo que quiere Satanás. Pero la división, la confrontación, la realidad, la certeza de lo que está pasando, lo científico, el dato, son de Dios. ¿Por qué? Porque generan división. Esta es la verdad. ¿Por qué me echa un cuento si esta es la verdad? Yo la estoy viendo. ¿Por qué la gente está empezando a hacer muchas cosas? Porque se dio cuenta que parte de todo y algunas cosas que había escuchado y había oído no eran verdad. Y cuando empezaron a comprobar la verdad, dijeron: ah, la verdad es esta, por eso aquí todos usamos el tapabocas. La verdad es esta, por eso no cabemos todos, tenemos que venir de a poquito. La verdad es esta, por eso nos lavamos las manos. Ah, la verdad es esta. Pero muchas otras no eran verdad. Y lo único que hacían era quitarnos nuestra fe. Y también negar algo, que es a lo que yo tengo que pasar cuando viene el miedo. Y es, yo tengo que pasar del miedo a la vulnerabilidad. Cuando yo sé que soy vulnerable, ya no viene miedo, viene temor de Dios para dirigir mi vida en fe, en esperanza, para dirigir mi vida con responsabilidad, con respeto. Y el apóstol Pablo cierra diciéndolo en primera de Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. ¿Cómo? Por completo. Porque la paz de Dios es así. Cuando la paz de Dios llega por completo. Ay, pero pastor, ¿y sigue haciendo falta en esto, en esto, en esto? Sí, pero la paz de Dios está. Porque la división ya pasó, la espada ya pasó. Y cuando eso pasa, la paz verdadera, la paz que Dios quería para nosotros, la paz que la paloma derramó sobre la humanidad de Jesucristo cuando es bautizado, está llegando ahora sobre tu vida. Para decirte: ya no te alejes más.
Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé en cuál área Dios esté trayendo hoy espada a su vida. Si es alma, si es espíritu, si es su relación espiritual, o si es en su cuerpo, con santidad, liberando de pecaminosidad. Yo no sé en cuál sea, pero lo que sí sé es que usted hoy puede tomar una decisión de pasar esa espada y de empezar a vivir en la luz que Él quiere para usted, y de que sus relaciones personales, familiares, empiecen a recibir esta disrupción para que cambien y sean relaciones que glorifiquen a Cristo. Seguramente algunas, cuando la espada pase, se van a cortar y te van a doler, pero déjalas a un lado, porque si fue la espada de Dios la que pasó, esa relación no era para ti. Amén. Quiero guiarte en una oración y decirle ahí al Padre, y quiero que ahí en meditación un minuto tú afirmes esto que Dios está hablando, lo que es para ti, y le digas: Señor Jesús, yo sé que en algunas áreas de mi vida me he engañado a mí mismo y he intentado llevar mi fiesta en paz. Hoy quiero que tú entres a esa área para dividir las tinieblas de la luz. Y quiero que tú pongas en mi casa, en esa relación, en ese lugar, tu paz. Así como estás poniendo ahora división, conflicto para solución, confrontación para verdad, tu paz viene sobre ese lugar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, papá. Sana mi vida, libérame de todo aquello que un día creí que era políticamente correcto, y enséñame a caminar en tu verdad. Padre, si un día caminé solo, hoy te pido, enséñame a caminar contigo, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Eres el león que siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres el león. Oh, eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad, Cordero y León, Jesús, Hijo de Dios. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad, Cordero y León, Jesús, Hijo de Dios. Cordero, Cordero y León, Jesús, Hijo de Dios. Así eres tú, Señor. Eres el Cordero y el León, papá. Eres el Dios que trae la espada, pero es el Dios que nos abraza y que nos ama. Es el Dios que nos sustenta. Y yo te quiero guiar a ti que tal vez vienes por primera vez a una iglesia, que estás ahí conectado en esta transmisión porque alguien te envió este link y esta palabra ha inquietado en romper algo en tu vida, en que haya
una disrupción para algo nuevo. Y quiero invitarte ahí que en tu corazón tú tomes esta decisión. Esta decisión trae espada, porque esta decisión divide tu vida en dos. Divide tu vida en una vida de compromiso, en una vida de verdad, en una vida en Cristo, de testimonio, y un pasado que tal vez no lo fue. Pero este Dios que es Cordero y León hoy te invita como Cordero a abrazarte a Él, porque ese león irá en tu defensa cuando otros te señalen por haber tomado esta decisión. Y quiero invitarte a que ahí, en tu corazón, dice la palabra en Romanos, el apóstol Pablo hace mención y dice que si declaramos con nuestra boca creyendo en nuestro corazón esta oración, seremos salvos. Y podemos ayudarte a declarar. Hoy no vemos siquiera si declaras, pero tu corazón, Dios sí está viendo que declaras. Y por eso te quiero invitar a ti que necesitas hacer esta decisión disruptiva hoy. Dile: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón y te pido que pases tu espada y cortes de mi vida las tinieblas. Hoy me entrego a ti porque sé que solo tú puedes añadir paz a mi vida. Hoy te pido perdón y me arrepiento por mi falta de entender tu propósito. Y te pido, Jesús, que me permitas perdonar a aquellos que me han hecho daño. Hoy creo que puedo vivir como tú, que puedo vivir contigo y abrazarme a ti y vivir como tu hijo, porque hay dicha en procurar esta paz, tu paz, porque nos llamas hijos tuyos, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eres el león que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable. Y aunque tu zarpada duele, eres amable y eres por amor. Oh, y eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad, Cordero y León. Jesús, Hijo de Dios. Dilo: Cordero y León. Cordero y León. Jesús, Hijo de Dios. Así es, papá. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana preciosa, por hablar a nuestro corazón. Y yo te pido, amado Rey, que obres en tu paz y traigas tu paz sobre estas familias, sobre esta casa. Que podamos entender, amado Rey, que tu plan se ha venido cumpliendo, Dios de los cielos, y que tu reino sigue avanzando. Y por eso estamos en este lugar creyendo que tú vas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gloria a Dios ahí. Gracias, Señor. Bueno, quiero preguntar, ¿hay personas que nos visitan por primera vez? Sí, bienvenido, Dios te bendiga. Quiero que levantes tu mano ahí solo para que te vean, ¿listo? Alex, ¿sí? A la salida, si tienen alguna pregunta, a una de las personas del staff les va a preguntar, pues porque con esto del distanciamiento tiene que ser a la salida, no podemos ubicarlos en salones. ¿Alguien más vino por primera vez que no vi de pronto? Hola, bienvenida, Dios te bendiga. Bueno, entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta, una de las personas del staff va a estar allá afuera. Caro y Alex creo que van a estar. Y cualquier duda nos pueden dejar sus datos y con mucho gusto vamos a estar atentos. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Bueno, Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu provisión. Creemos, amado Rey, que tú eres el dueño de esta visión. Pero creemos también que en esa área, Dios de los cielos, tú estás entrando con tu espada a hacer algo nuevo. Yo bendigo, Dios de los cielos, tu provisión sobre estas casas. Oro, amado Rey, por las personas que están en situaciones de nuevo trabajo, de nuevo empleo. Y creo, Padre precioso, que tú tienes un plan con esto y que vas a glorificarte en el nombre de Jesús. Gracias por la obediencia, por poderte dar con un corazón alegre y porque eres tú, Señor, el dueño de todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.